Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy. Hoy día vamos a finalizar el estudio del temor de Dios. Hicimos un acercamiento al temor de Dios en función de lo que fue este pasaje. Que es, aquí está, ¿no es cierto? Filipenses 2, 12 al 18. Ahora, nosotros estudiamos antes de este estudio, durante un par de meses, estudiamos o hicimos el estudio que se tituló La Biblia, la Palabra de Dios. Y la idea de eso era, por supuesto, establecer algo que nosotros podemos declarar con harta convicción de que efectivamente la Biblia es la Palabra de Dios. Y esa es una verdad para nosotros como cristianos. Ahora, no vamos a pretender que el mundo reciba la Biblia como la palabra de Dios. Siempre va a tener reparos en relación a la Biblia, aunque se digan creyentes en Dios, pero siempre van a tener reparos con la Biblia. Ahora, nosotros obviamente como cristianos no los tenemos, aun cuando podemos tener algunas lagunas, por así decir, en función de lo que la Biblia dice. Pero básicamente el problema se suscita cuando círculos llamados cristianos, de alguna manera, cuestionan la Escritura, ¿no es cierto? Cuestionan la Escritura, de que a lo mejor algunas partes de la Escritura no son lo que debieran ser, y sobre todo con algunos aspectos del Antiguo Testamento que los consideran más bien, sobre todo en el libro del Génesis, como fábulas o como historias, o mejor dicho, historietas que quieren enseñar una verdad mayor. ¿No es cierto? Que esto del árbol, del fruto y todas estas cosas de repente, algunos incluso círculos cristianos, entre comillas, cuestionan el hecho de que la creación haya sido en 6 días literales. Entonces, todo eso es lo que muchas veces trae confusión al mundo cristiano, a nosotros, y establecimos, recuerdan ustedes, 4 puntos básicos que nosotros tenemos que manejar como cristianos para, con certeza, ¿no es cierto?, declarar, no solamente por una convicción emocional, si quisiéramos decir, sino que por una convicción escritural de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuáles eran? La suficiencia primero, ¿no es cierto? Nosotros entendemos y sabemos que la Biblia no es toda la revelación de Dios. De partida eso sería imposible porque Dios es infinito. Pero sí lo suficiente, y la suficiencia de la Escritura es súper importante y la base de todo. ¿Por qué? Porque si nosotros no consideramos que la Biblia es suficiente, estamos expuestos a que en cualquier momento podamos recibir cualquier otra información como una nueva revelación de Dios, y eso entonces dejaría fuera todo lo que es la suficiencia. ¿Cuál era el segundo? ¿Se recuerdan? La inerrancia. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios, y la convicción del Espíritu Santo es que esta Biblia, esta revelación que está compuesta por 66 libros, no solamente es suficiente, sino que también es inerrante, no tiene errores. ¿Cuál era el tercero? La autoridad de la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, esta Biblia que es suficiente, que es inerrante, es autoritativa. Vale decir que lo que está escrito ahí no es una sugerencia para nosotros como hijos, sino que es una orden, una demanda, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, pero tiene un carácter de autoritario. El cuarto, la concordancia, ¿no es cierto?, que nosotros podemos encontrar en la Escritura la maravilla de, a partir o en cualquier parte donde cortemos la Biblia, siempre vamos a encontrar una conexión tanto hacia atrás como hacia adelante. ¿Por qué? Porque el tema de la Escritura es la redención del ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en eso vamos a encontrar nosotros en cada uno de los libros de la Escritura siempre esa temática, ya sea de manera expresa o explícita o de manera implícita. ¿Ya? Y el quinto, perdón, eran 4, muy bien. Bien, vinieron al estudio. Exactamente, era como así, casi como segunda de Génesis. Ya, entonces con eso tenemos nosotros descrito que la Biblia, entonces con toda certeza, es
la palabra de Dios. Y a continuación estudiamos, una vez que ya hemos reconocido que la Biblia es la palabra de Dios como cristianos, usamos este ejercicio hermenéutico como base de lo que analizamos acerca del temor de Dios. Porque una vez que ya reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ahora podemos ocuparnos. Porque no nos ocupamos sobre la base de lo que yo creo, yo pienso, yo siento, sino que nos ocupamos sobre la base de lo que Él dice. En esta salvación que Él nos ha dado, pero agrega acá con temor y temblor. Entonces, el concepto de temor y temblor es absolutamente necesario que nosotros lo conozcamos. Y eso tendrá como consecuencia el hecho de que Dios en nosotros va a producir el querer como el hacer. Primero es que nos ocupemos y después vamos a recibir de Dios el querer y el hacer. Eso significa que va relacionado con lo que vemos del temor de Dios. Significa que entonces ahora las cosas que hago en el Señor o mi vida como cristiano comienza a fundirse con todo lo que hago. Empieza a tomar parte en todo lo que hago. Entonces comienza a ser la esencia de mi vida. La esencia de mi vida. No tengo ya esa vida de compartimentos de que como cristiano me comporto de tal manera en la iglesia, en el trabajo tengo otro comportamiento, cuando voy a hacer un deporte tengo otro comportamiento, cuando me invitan a un cumpleaños tengo otro comportamiento. No, sino que mi comportamiento o mi forma de actuar o de vivir comienza a ser siempre inclinada a Dios, pareja, ¿no es cierto? O sea, realmente estoy parejito. ¿Por qué? Porque el propósito de esta transformación, perdón, de esta ocupación, es que finalmente esa transformación llegue a generar hijos de Dios sencillos, irreprensibles, en medio de lo que siempre ha existido y existirá, una generación maligna y perversa. La iglesia no va a cambiar esto. La iglesia va a brillar en medio de esto como un faro para que aquellos que son hijos de Dios se acerquen a el redil de Dios. Esto, por favor, debe ser algo que tengamos claro. Porque no existe esto del evangelio social, que en el fondo nosotros tratamos como de cambiar las estructuras sociales a fin de que haya más justicia, más trabajo, más esto. No, el propósito de la iglesia no es ese. No estoy diciendo que nosotros seamos pasivos en situaciones en las cuales tengamos oportunidad de. Pero Jesús no lo hizo, la iglesia primitiva no lo hizo y nunca lo ha hecho la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y siempre va a haber una generación maligna y perversa que prevalezca. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno y el príncipe de la potestad del aire es el que impulsa a los hijos de desobediencia. Ahora nosotros como hijos de obediencia tenemos que, ¿qué dice ahí? Resplandecer como luminarias en el mundo. Ese es el punto, resplandecer como luminaria en el mundo. ¿Ya? En función de eso, hoy día, como terminamos el estudio, la próxima semana vamos a comenzar a ver aspectos doctrinales relacionados con la doctrina de Dios, la doctrina del pecado, la caída, ¿no es cierto?, la doctrina de la redención, en fin, doctrina para que también en eso tengamos todos una misma línea y un mismo sentir. Porque si hoy día, por ejemplo, preguntamos acerca del infierno, ¿qué es el infierno, por ejemplo? Tenemos que estudiar la doctrina del infierno, la doctrina del milenio, la doctrina del lago eterno, la doctrina del cielo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde no vamos a ir? Todo eso tiene que esclarecer nuestra mentalidad, pero no debe ser, así como si te preguntan ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Tenemos los 4 argumentos. Y hoy día, en este resumen, el propósito del estudio que hicimos, o el que estamos terminando hoy, o el que terminamos la semana pasada desde el punto de vista de la materia, es ¿cómo explicamos el temor de Dios? ¿Cómo explicamos el temor de Dios? Si yo pregunto hoy día, después del estudio que hemos hecho, ¿qué es el temor de Dios? ¿Quién podría responder sobre esto? No tengan miedo, su voz no se escucha en el internet. ¿Ya? ¿Ya? Esas son acciones. Está bien, acciones. Pero ¿qué es el temor de Dios? Tibio, muy bien. Respeto.
¿Ya? ¿Ya? ¿Tibio? ¿Tibio? ¿Por qué digo tibio? Porque son señales que nos acercan. Lo otro, nosotros normalmente hablamos de una acción, que se tiene que dar también. Pero recuerden, el temor de Dios, si puedo graficarlo yo, recuerden que la palabra temor, tanto en su raíz griega como en su raíz hebrea, significa, ¿se acuerdan lo que significa? Reverencia, respeto, ¿no es cierto? Pero también significa miedo. Ahora, ese aspecto del significado de la palabra temor no se aplica a nosotros. Nosotros no debemos tener miedo de Dios. ¿Ya? El mundo, aunque hoy no lo tiene, lo tendrá. Pero un cristiano no debe tener miedo de Dios, porque la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Esa parte, esa palabra temor ahí es miedo. Yo ya no debo tener miedo de Dios. La idea de una relación con Dios no es basada en el miedo. Confianza. Pero, ¿qué ha pasado con la confianza? Que hoy día está la confianza, nos hemos transformado en confianzudo. O sea, no estoy diciendo que tú. Hice así. El codo, el hombro, todo. Entonces, como estamos tan horizontalizada nuestra relación y lo consideramos nuestro mejor amigo, todo, y entonces como nuestro mejor amigo le digo, oh, sí, sabes que hoy día no voy a ir porque hoy día no voy a orar, hoy día no voy a hacer ninguna cuestión, pero y como es mi mejor amigo me va a entender y me apaña, porque esos son los términos que usamos, me apaña, me cargan esas cuestiones, me apaña. Ya, Dios no me apaña, es Dios. Entonces, Dios, tengo que verticalizar eso. Pero no puede ser tampoco basado en el miedo. Respeto pleno. Mira, como ejemplo. Supongamos perdón el que hable de fútbol, pero yo no voy a tener novela. Supongamos que un niñito que es fanático de nuestro futbolista Alexis Sánchez, todavía no es hermano. ¿Ya? Y es fanático de él. Y lo llevan a Inglaterra, a Manchester, entra en el Old Trafford y lo está esperando Alexis Sánchez, lo toma en la mano. ¿Cómo creen que...? Ya, eso tiene que producir Dios en nosotros. Claro, o sea, tengo que maravillarme de Dios. ¿Se entiende eso? Hemos perdido el maravillarnos de Dios. Dios es una cosa común para los cristianos. No sé si me explico. O sea, hay otras cosas que nos maravillan, hay otras cosas que nos ocupan. No, hemos perdido esa capacidad de impresionarnos de Dios. Capacidad de asombrarnos de Dios. Cuando el salmista dice, grandes son tus obras, cuán maravillosas son tus obras. Para nosotros no pasa eso en lo general. En lo general no pasa eso, ¿no es cierto? Es como una cosa rutinaria de repente, mi relación con Dios. El temor de Dios es eso, es poder sentir eso. O sea, imagínate tú, este mismo niño que el Alexis Sánchez le dice, mira, corre hasta la esquina. ¿Tú qué crees que hacer el niño? Corre hasta la esquina. No sabe por qué, no sabe, pero se lo dijo Alexis Sánchez. Está en el Old Trafford y es todo maravilloso y es todo impecable. Eso, los cristianos hemos muchas veces... hecho tan rutinaria nuestra situación con Dios, que eso es en definitiva lo que hace que esto no es algo que moldee nuestra vida, que sea realmente algo que nos impresione. Y no es así, porque no conocemos mayormente y no profundizamos en su palabra, no vemos su mano en nosotros, por ejemplo su mano de misericordia, de que por su misericordia estamos nosotros hoy día aquí, por su misericordia no hemos muerto, por su misericordia no nos han matado, por su misericordia estamos sanos, por su misericordia es todo. Pero nosotros damos por hecho eso, como el mundo. Entonces, el temor de Dios ciertamente es un respeto reverente, es una impresión. Por eso es que se acuerdan cuando veíamos ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo que provocaba una pizca de la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes la escena de la transfiguración?
¿no es cierto? La transfiguración, la impresión de eso. Bueno, nosotros hemos perdido un poco esa capacidad, o bastante esa capacidad de asombrarnos de Dios, de la maravilla de Dios, en nuestra vida, en su plan, cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día, en el Medio Oriente, lo que está sucediendo, cómo es que las cosas van avanzando, pero tan claro, descrito en la Biblia, que lo que está sucediendo, cómo se está ordenando el mundo para la aparición del anticristo. Todo eso, la gran mayoría de los cristianos lo ignora. Y todavía cree que esta cuestión es que es un gobierno de derecha o de izquierda o de eso. ¿Ya? Entonces, el temor de Dios es eso. Entonces, es tal la reverencia que Dios provoca en mí que de ahí tiene que surgir mi obediencia. Mi obediencia. Entonces, esa obediencia va a ser siempre con gozo. Con gozo. Fíjense que si había algo que sacaba de las casillas a los verdugos romanos y a los verdugos de cristianos durante los siglos, era ver el gozo con que esta gente asumía sus castigos o sus torturas. No conseguían que tuvieran miedo, no conseguía que nada. Cuando Esteban está siendo lapidado, ¿qué es lo que dice? Él las van a pagar. No, veo el cielo abierto. Señor, no le tome en cuenta eso. Y ahí le cayó un bloque. Y se despachó a la presencia del Señor. Ahora, yo mismo me he preguntado, y me imagino que alguna vez ¿qué pasaría si realmente me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran que negara a Jesús? ¿Qué pasaría? Así en seco, no sé qué pasaría. Pero ¿sabes qué? Confío en que si yo me estoy ocupando en mi salvación, con temor y temblor, lo que no tengo hoy, Dios lo va a poner ese día, en ese momento. Que si Dios me permite pasar por ese momento y yo estoy realmente viviendo en el temor de Él, porque Él dice qué cosa, yo nunca te voy a dejar pasar por nada que no puedas resistir. ¿No es cierto? Y si esa es una promesa y Dios no miente, entonces significa que para esa hora estoy preparado. Y Dios me dará, porque Esteban no es que se levantó 2 días antes y dijo, oye, estoy listo para morir a peñascado. Vengan piedras nomás. No, nadie, ¿no es cierto? Llegó el momento, ¿y qué es lo que garantizó su posición de gozo aún en esa instancia? Era su comunión con Dios y el temor de Dios. Eso es. Por eso es que muchas veces las pruebas para nosotros son tan difíciles, algunas realmente lo son, pero es porque no estamos preparados, porque lo que venga y suceda en nuestras vidas, Dios ya lo tiene previsto. Y si lo tiene previsto, es porque podemos nosotros, en la naturaleza que Él nos conoce como somos, podemos pasar. Y por eso siempre ha sido mi convicción de por qué nosotros nacimos en esta generación de cristianos y no cuando el catolicismo romano los perseguía y los quemaba a nuestros hermanos, y no en el tiempo de los romanos cuando los metían al circo de los leones, no, sino que en esta época, porque no estábamos hechos para esa época, no estábamos preparados. Entonces, hasta en eso Dios ha tenido misericordia. Todo está, porque no nacimos de casualidad en el año que nacimos. Dios, antes de la fundación del mundo, dice que ya tenía las cosas preparadas. Algo que no entendemos y no vamos a entender, pero que es así. ¿Ya? Entonces el concepto del temor de Dios es eso, es una reverencia, es un gozo, es un respeto supremo, es todo lo que nosotros pudiéramos pensar, imaginar y vivirlo con libertad, porque hoy día dice qué cosa, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener socorro. ¿No es cierto? Entonces, el temor de Dios no es miedo a Él, es reverencia plena, es de alguna manera tener una concepción y una visión más grande de la que tenemos
de quién es Dios. Nunca vamos a tener la concepción ni la visión real porque nosotros somos finitos. Pero estoy seguro que la que tenemos hoy es más pequeña que la que debiéramos tener mañana. Y esto es en nuestra relación con Él, permanente. ¿Ya? Y de verdad, esta verticalidad no debe ser en función ni del legalismo, ni de la religiosidad, sino que del amor. Entonces, son palabras que para el mundo están contrarias, amor y temor. Pero nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero mi forma de amar a Dios es viviendo en el temor de Él. ¿Ya? No en la situación horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicamos el temor de Dios? Espero que cada uno de nosotros se lo pueda explicar a sí mismo y entender que este concepto es para nosotros como cristianos. Esto no es un concepto que nosotros podemos ni debemos siquiera compartir con el mundo. El mundo debe ver el fruto de vivir en el temor de Dios. Por eso es que se acuerdan el pasaje de Filipenses, dice que nosotros entonces como luminarias en una generación maligna perversa, el concepto luminaria es fruto de vivir en el temor de Dios. Ellos no van a entender el temor de Dios, pero van a entender o van a ver, ¿no es cierto?, ese fruto. Bueno, el segundo aspecto de este resumen es por qué es tan importante conocer y vivir en el temor de Dios, porque eso es la única manera en que un cristiano verdadero debe vivir. Y en eso tiene que trabajar, y en eso es que se tiene que ocupar. Y cuando dice la palabra que va a llegar el día en que Dios va a poner el querer y el hacer, es porque cuando nos estamos ocupando, es cierto que hay un aspecto de hábito, ¿ya? Es cierto que hay un aspecto mecánico inicialmente, porque sé que debo estar, pero tiene que llegar el momento en que realmente, y eso es algo que es un regalo de Dios para todos sus hijos e hijas, tiene que llegar el momento y va a llegar el momento en que tú ya no solamente tengas que estar, sino que quieres estar, quieres buscar a Dios, que no hay otra cosa que te satisfaga más que eso. ¿Ya? Eso es algo que es una experiencia personal intransferible, pero ese es el nivel de vida en el que el Señor dijo, yo quiero que tengan una vida y una vida abundante. No abundante en lo que yo creo que es abundante, sino que en esa abundancia espiritual de realmente hacer las cosas de Dios porque las quiero hacer, porque lo amo, porque realmente tengo temor de Él. Y eso es lo que va a frenar mi naturaleza pecaminosa, porque amo a Dios, porque conozco a Dios y porque no quiero ofender nunca a Dios. Y por eso es que duele tanto cuando lo hacemos. Duele tanto cuando lo hacemos. ¿Ya? Entonces, después, ¿cuál es la relación entre temor de Dios y la santidad de Dios? ¿Se acuerdan de eso? No puede haber una sin otra. ¿Por qué? Porque parte de este temor de Dios, o el principio de este temor de Dios, parte por la distancia que existe entre la persona de Dios y nosotros. Él es santo, 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 y nosotros no somos nunca santo, santo, santo. Llegamos a ser santos por imputación. Él nos toma como hijos, pero nuestra naturaleza no es una naturaleza de santidad. ¿No es cierto? Entonces, recuerden, en el trono de Dios, lo que vio Ezequiel, lo que vio Juan siglos después, vio estos seres vivientes que incluso se tapaban su cara y ellos, ¿qué es lo que dicen día y noche? Santo, santo, santo. ¿Ya? Recuerden, es el atributo por excelencia. Ellos no dicen amor, 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 juicio, 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 que son también atributos de Dios, sino que dicen santo, 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 porque de ahí se deriva todo. Su amor es santo, su ira es santa, todo es santo. ¿Ya? Vimos también ejemplos del efecto de la santidad de Dios en personajes del Antiguo Testamento, algunos de ellos, o principalmente todos, con una concepción más bien antropomórfica. Recuerden que Moisés vio la espalda de Dios, ¿no es cierto?, el brazo de Dios.
pero provocaba ese temor. Cuando estaban en el templo, no podía acercarse nadie al templo, nadie podía tocar, el que tocaba moría, y todo esto. Cuando Moisés baja, después de estar casi un mes arriba, tuvo que taparse la cara por el resplandor que él reflejaba, ¿no es cierto? Estos son efectos físicos que de alguna manera nos enseñan la magnitud y el impacto que genera la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, enfocado plenamente en la persona del Señor Jesucristo, viendo qué es lo que producía la santidad de Jesús en una población como los Gadarenos, que se les soluciona un tremendo problema, este endemoniado dejó de estarlo, estaba en sus cabales, y la gente le dice, ¿sabes qué? Por favor, ándate de nuestros contornos. Recuerden, el contraste entre la luz y las tinieblas. La luz va a producir dos cosas, o la gente se va a acercar o la gente se va a alejar. Y tenemos el otro ejemplo, la mujer samaritana, gente también tan pagana como estos gadarenos. Y ellos le dicen, por favor, quédate con nosotros. ¿Ya? Entonces son los dos efectos de la luz, dos poblaciones igual de paganas, pero con distinta concepción de lo que es la recepción de Jesús. La transfiguración, todos esos aspectos de que en verdad es algo que no está en nuestro digamos, espectro de poder analizar a una persona. Jesús escapaba a todo eso. Y finalmente vimos cómo explicamos el contraste entre la luz y las tinieblas, que es la relación que se hace el Señor siempre con su presencia y la ausencia de esa presencia. Recuerden que nosotros fuimos trasladados a la luz, no nacimos en la luz, ni siquiera podíamos ir a la luz y éramos enemigos de la luz. Pero Dios en su infinita misericordia nos hizo aptos para ir a esa luz. ¿Ya? Entonces, con esos 5 puntos, más o menos, nosotros podemos tener una visión común de lo que es el temor de Dios, de lo que es la santidad de Dios y sobre todo el efecto aplicativo de estos dos atributos de Dios. ¿Ya? El temor, por cierto, que es la respuesta a ese atributo de santidad. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta en relación al temor y la santidad de Dios? Ok. Materia pasada, prueba, coeficiente 2 la próxima semana. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda ver es la obra de la redención. La obra de la redención. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la santidad de Dios, el temor de Dios, entonces nuestra visión de la obra de redención tiene que amplificarse. ¿Para qué? Para que en nosotros haya aún más gratitud. Entonces, el segundo punto que vimos, o la segunda materia, el temor de Dios. ¿Ya? La obra de la redención. En el Salmo 107, 10 al 14 nos habla acerca del estado y de la redención de la nación de Israel. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo en el Antiguo Testamento con un pueblo en particular que era Israel y después en el Nuevo Testamento con todos, que es el concepto de la iglesia. Salmo 107, 10 al 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Ya. Entonces, estaban en tinieblas, se habían rebelado contra qué. ¿Contra qué dice ahí? Rebelado contra la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero clamaron y Dios los saca de las tinieblas a la luz. ¿Ya? Siempre es Dios, por medio del arrepentimiento, sacando de esas tinieblas a la luz.
¿Ya? Recuerden que la experiencia horizontal de nosotros como seres humanos es: yo clamé, Dios me oyó, Dios me trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Ya? Pero cuando vemos desde la perspectiva de Dios, lo que está haciendo Dios es atraer a alguien que ya había tomado antes de la fundación del mundo. Ambas experiencias son verdad y ambas experiencias son documentadas por la Escritura. A los que antes conoció, a estos predestinó, ¿no es cierto? A nosotros nos conoció antes de la fundación del mundo. Dice, todo eso es la parte de Dios. La parte mía es que alguien alguna vez me predicó el Evangelio, yo lo analicé, yo me arrepentí, yo recibí al Señor. Pero lo recibí porque Él me eligió primero. Lo empecé a amar porque Él ya me había amado antes que yo existiera. Y esas dos cosas son verdad. ¿Ya? Entonces, Israel lo mismo. Israel pecó, Israel se arrepintió y Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. ¿Qué hice? Cambié esto. Ya, perdón. Colosenses 1, 10 al 14. Recuerden que este pasaje colosense lo predicamos hace algunas semanas atrás y es un resumen precioso de la redención. Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, todo lo que dice en los dos últimos versículos deben generar el amor, la reverencia del primer versículo que leímos. ¿Cuál fue el primer versículo que leímos? El 10. ¿Qué dice? ¿Para qué? Andéis, ¿no es cierto? Para que vivamos, para que nos conduzcamos, como es digno de alguien que ha sido sacado de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que nos hace vivir dignos? Y esa dignidad, ¿hacia quién es? Hacia Dios, ¿no es cierto? Si Él me rescató de acá, si Él me trasladó de allá, entonces eso es lo que tiene que motivar a hacer vivo en mí el versículo 10. ¿No es cierto? ¿Puede repetir el 10, por favor, Cristiancito? Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si ustedes lo toman en su Biblia y lo estudian, lo observan, lo interpretan y lo aplican, ahí está justamente la redención y el por qué los cristianos debemos vivir siempre agradecidos y por qué el cristiano debiera vivir de una manera diferente al resto. No porque es mejor que el resto, no solamente porque ha entendido y tiene un temor, una reverencia a Dios y lo quiere conocer más y lo quiere servir y lo quiere obedecer y quiere vivir de tal manera que el nombre de Dios sea dignificado, no el mío. Recuerden lo que dice la carta de Primera de Pedro, para que cuando los que nos tratan de malhechores sean visitados por el Señor, ellos se acuerden de la forma en como tú y yo vivimos y den gloria a Dios. Entonces, ese es el punto, esa es la motivación. No es decir, no, porque no, sino porque entender que esto sí está mal, pero yo no quiero hacer esto porque ya no es algo que yo quiera hacer, porque ya no lo necesito y porque además amo a Dios y que por último, si tú quieres, ofende a Dios. Pero principalmente es porque
porque he conocido a Dios y realmente no hay nada que me pueda satisfacer más que Dios. ¿Ya? Continúa. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No se olviden, toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué es el poder, la potencia y todo? ¿No es cierto? No es para vivir con paciencia y longanimidad. Paciencia, recuerden que se aplica a situaciones, principalmente, a situaciones que pueden suceder, ¿no es cierto? Y longanimidad se aplica a personas muchas veces, es tener mucho amor y paciencia, prolongar la paciencia frente a una persona que es una pulga en el oído. O algunos un elefante en el oído. ¿Ya? Con gozo, dando gracias al Por Padre. favor, repite eso. Con gozo. Con gozo. Con gozo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Ya? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos Yo para creo que acá deberíamos participar. cerrar la transmisión. Después de con gozo, para no pecar. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y Pausa. trasladado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso que para nosotros nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Has estudiado tú lo que es las tinieblas en la iglesia? Lo que es el infierno, lo que es el lloro, el crujir de dientes por los siglos, de los siglos, de los siglos. Y que íbamos rumbo a eso y sin merecernos Él nos sacó y nos puso acá. Eso tiene que cambiar mi perspectiva de vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber de qué nos libró. Tenemos que saber de qué nos libró. Tenemos que saber nuestra condición absoluta caída. El ser humano no estaba enfermo, ni andaba de parranda. El ser humano está muerto, muerto espiritualmente. Y lo justo era que toda la humanidad que estaba en la mente de Dios que tenía que nacer, naciera, porque Dios no iba a deshacer sus planes. Si Él tenía pronosticado que nacieran todas las personas que han nacido, íbamos a nacer igual, y su justicia se iba a aplicar en que todos esos rumbo al infierno, toda la producción al infierno. Pero su amor hizo que Él entonces tomara, por razones que solamente Él sabe, para salvación, vasos de honra, vasos de deshonra, de la misma masa. ¿Ya? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Están locos los hermanos de internet. Ya. ¿Está claro? Trasladado, Él nos hizo apto, todo eso. Entonces, eso es lo que tiene que producir lo que dice el versículo 10. Andar como es digno de ellos que hemos sido salvados así. O que toda una lata y que, ay, tú tuviste que ir a la iglesia, ay, bueno, vamos para allá. No, pues soy cristiano, no me dejan. Como que ya fuera que nos estamos perdiendo, pero no sé. Pero ¿cómo tan? Sí, pues que yo soy cristiano. Es como que ya es lo último, así ya es la cosa más espantosa haber sido salvado de las tinieblas. O sea, es lo peor, ¿sabes qué? Lo peor que me pudo haber pasado, yo he escuchado a gente, desde que soy cristiano, nunca me había ido tan mal. ¿Sabes lo que es irte mal? ¿Sabes realmente qué es lo que es mal? Los cristianos, el único infierno que vamos a vivir es acá. Y los perdidos, el único cielo que van a vivir es acá. Entonces, de eso se trata esto. Tiene que cambiar mi manera de pensar en función de eso. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 5. 4 y 5, perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz, somos hijos del día. Ya no estamos en tinieblas. Por lo tanto, vivamos como es digno de eso. 2 Corintios 6:14. Sí, hay hermanos que las pasan mal en este mundo más que nosotros, sí, sí. Hay hermanos que la pasan muy mal, sí. ¿Por qué? No sé. Dios sabe a cada cual qué es lo que le toca. Pero todos nosotros tenemos que vivir con gratitud a Dios. ¿Ya? Y a veces esta cosa tan rara que tenemos los seres humanos que cuando estamos, pero ya nos persigue, es como que nos ponemos más fieles. Y cuando no ocurre eso, en vez de nosotros, más nos vamos al mundo. Entonces es una cosa extraña. Es una cosa extraña. Como decía los hermanos de cuando estaba la cortina de hierro, pastores que recibían clandestinamente a misioneros, todo, y ellos decían, no, mira, aquí nosotros no tenemos ningún problema porque estamos seguros que todos los que están aquí son conversiones verdaderas. Porque aquí todos estamos con pena de muerte, en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, ya han descubierto esta iglesia acá, los mataron a todos, eso no sale en la noticia, por supuesto. Entonces, son muertes permanentes. En Irán acaban de explotar 2 iglesias evangélicas, no católicas, clandestinas. Murieron 27 personas, 27 hermanos. Entonces, son cosas que nosotros no están como tan lejanas de nosotros, pero que pueden pasar en cualquier momento. En cualquier momento se les para la pluma ante el gobierno y se pone en línea con la ONU o con lo que sea, y pronto va a pasar, va a empezar una persecución, va a ser esto, o sea, los pastores, las iglesias, todo esto que vamos a denunciar el pecado, toda esta situación, va a empezar algo así, Entonces ahí vamos a ver realmente de qué estamos hechos. Pero los verdaderos cristianos no deben tener miedo, no debemos tener miedo, porque si somos fieles en lo poco, Él va a poner lo que sea que necesitemos para ese mucho que podamos vivir ahora. En seco así nadie está preparado. Y nadie puede decir, no, si yo estoy listo, hijo, a mí, que vengan nomás. No. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Las asociaciones con incrédulos, ¿no es cierto? Ese es un tema largo, de gran debate, de todo lo que se imagina, todo eso, pero está hablando de que nosotros no debemos tener que ver con las tinieblas, porque somos de la luz. Nuestras elecciones, con quién nos vamos a casar, con quién nos vamos a asociar, con quién esto, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos nosotros vivimos en un ambiente pagano, en un mundo pagano, y si tú estás trabajando, la empresa donde tú estás no es ni una empresa cristiana, y aún las empresas cristianas, entre comillas, también tienen sus pifias mundanas muchas veces, entonces nada garantiza eso, pero está hablando de esta asociación, un versículo que es más largo de analizar, pero el concepto de no es tener que ver con las obras de las tinieblas, dice la palabra también, más bien reprenderla. ¿Ya? Romanos 2:12 no, porque no tenía que ver con esto. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Buscar en el mundo lo que no debo como hijo e hija de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que tenemos en esta vida. Cuando Jesús dijo, ustedes
van a quedar en el mundo, pero no son del mundo. Está diciendo, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nos sacó de las tinieblas, nos lleva a la luz, pero nos deja un tiempo más en las tinieblas, porque el plan de Dios es que los que han salido de las tinieblas brillen hacia las tinieblas, para que en medio de las tinieblas empiecen a aparecer los hijos de Dios que se acercarán a esta luz. Los que se van a perder se seguirán alejando. Pero cuando el último hijo de Dios entre en el redil del Padre, entonces ahí el Señor cerrará la puerta, como fue con el arca de Noé, y empezará otra etapa. Pero el propósito de por qué estamos vivos nosotros, y vuelvo a insistir, hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida, y tan importante que Dios nos da directrices de cómo ser padre, esposo, hijo, cómo ser un trabajador, como todo, ¿no es cierto? Pero la razón por la cual Dios nos permite vivir y nos tiene en este mundo todavía es porque tenemos propósito de ser sal y luz en este mundo, luminarias en el mundo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos sacó de esas tinieblas donde estuvimos nosotros, donde no somos mejores que los que están ahí, pero le anunciamos a ellos que se vuelvan a la luz admirable. El que rechace la luz, esa no es nuestra parte. Nosotros no somos los que generamos salvación, nosotros somos los que anunciamos la salvación. Y en el plan de Dios perfecto, que no ha usado ángeles, no ha usado ninguna cosa más que aquellos que salimos de las tinieblas, porque nosotros sabemos lo que son las tinieblas, entendemos lo que son las tinieblas. Es como Jesús hoy día dice que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él vivió en un cuerpo como nosotros y fue uno de nosotros, pero sin pecado. Así también nosotros fuimos de las tinieblas, estamos en la luz, y por eso es que predicamos a las tinieblas. Si hubiese colocado ángeles Dios a compartir su evangelio, no habría tenido el valor, porque los ángeles nunca han vivido en la tiniebla, los ángeles de luz. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito, ese es el objetivo, si pudiéramos llamarlo, de la redención. Entonces, hemos terminado estos 3 módulos, por así decir: la Biblia, el temor de Dios y la obra de la redención. Todo va concatenado a vivir en el temor de Dios, para recién ahora, ya la próxima semana, comenzar a hablar de doctrina. ¿Para qué? Para que todos estemos en un mismo sentir y en un mismo conocimiento acerca de la doctrina de Dios. No voy a hablar de los atributos porque hay un estudio que ya está en nuestra página que habla de los atributos, pero sí me voy a enfocar principalmente en la Trinidad, la doctrina del pecado, que implica la caída, ¿no es cierto? El origen del pecado, la consecuencia del pecado, el concepto de muerte, todo lo que eso conlleva, y así sucesivamente, por lo menos 5 o 6 temas doctrinales, donde por cierto vamos a tener que estudiar quién es Satanás, qué son los demonios, qué es esto, y también vamos a hablar dentro del concepto de la iglesia, la doctrina de los dones espirituales. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer pruebas de quiénes tienen el don de sanidad, vamos a traer enfermos, vamos a traer expertos en idioma para ver si tienen el don de lengua y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Estamos?